Hola, mi nombre es Asier y este espacio es Filosofarte, un lugar de encuentro entre la filosofía y la magia. Hoy estamos aquí en un episodio más, este es el tercero y concretamente el capítulo 2 de la obra Ética a Nicómaco, escrita y descrita por Aristóteles. Vimos en anteriores capítulos, me encanta decir eso, quería hacerlo. En anteriores capítulos vimos cómo estaban las virtudes dianoéticas o intelectuales y las virtudes éticas. Pero lo que no vimos era cómo estaban configuradas, ¿no? Y cómo se producen. Pues bien, ahora vamos a pasar a detallarlo. Y es que las virtudes dianoéticas o intelectuales se adquieren mediante la enseñanza. Esto lo que quiere decir es que requiere tiempo, como por ejemplo hacer matemáticas, ¿no? Hacer multiplicaciones, divisiones requiere de un tiempo, de un proceso de adaptación. Y luego están las virtudes éticas que se aprenden mediante la práctica o la imitación. Por ejemplo, para ser virtuoso en el carácter, lo que debemos hacer es obrar de manera virtuosa constantemente. Y será justamente esa repetición, esa práctica y esa imitación de ver a otros lo que nos hará tener unos buenos hábitos. Por ejemplo, una persona que tira con arco, si tiene un gesto que no va acorde con ir al centro de la diana y lo repite constantemente, tendrá la tendencia a que el disparo no vaya al centro. Por eso Aristóteles le da mucha importancia a la repetición. Y también le da importancia al ethos, al carácter. Y es que las leyes son las que hacen nuestro hábito, pero tienen que ser voluntarias. Y ahora veremos una serie de cualidades que Aristóteles no atribuye a estas virtudes. Y por eso son virtudes, porque no contienen y no retienen todos estos conceptos que vamos a ver aquí. Entonces, ¿cómo se producen estas virtudes? Esa es la pregunta que guía la mirada de Aristóteles. Y dice, no funcionan ni por naturaleza, ni por necesidad, ni por azar, sino que es fruto de una elección voluntaria. ¿Por qué no funcionan por naturaleza? Pues nos dice porque las virtudes son fruto de un entrenamiento del alma porque las circunstancias son cambiantes. Por eso no son naturales, es decir, no las tenemos desde el nacimiento. Luego descarta que sean necesarias y esto con un ejemplo se entiende perfectamente. No son necesarias porque si no, todas las personas seríamos virtuosas y es cierto que no es así. Luego, ¿por qué no se producen por el azar? Porque las virtudes son estables y se requiere el hábito para ser virtuoso. Por eso no podemos dejar al azar algo que depende de nosotros mismos. Y luego, por eso dirá Aristóteles que tiene que ser una elección voluntaria, porque quien toma la decisión de crear el hábito es un virtuoso, pero se necesita de eso, ¿no? De tener esa toma de acción. Y la acción será una palabra clave que luego desarrollaremos en posteriores capítulos para ver la importancia que le da Aristóteles. Y es que la virtud ética tiene que tener tres componentes clave. Primero, la elección. Segundo, la voluntad, tiene que ser voluntario. Y en tercer lugar, tiene que ser habitual, frecuente, que se repita constantemente. Y así evitaremos las malas disposiciones del alma y obraremos según el bien, ¿no? Pero no necesariamente se tiene que dar en acto, ¿no? En Aristóteles está el acto y la potencia, la semilla y el árbol, esa dualidad. Entonces, un buen pianista, siguiendo este ejemplo que proponemos ahora, un buen pianista será buen pianista a pesar de que no esté tocando el piano. Es decir, que no tiene que estar en acto, no tiene que estar actualizándose constantemente, diríamos con Aristóteles, sino que incluso en la pasividad, ese pianista seguiría siendo bueno en lo que hace, en esa virtud que tiene, que es tocar el piano. Entonces, pasando esto y dejándolo de lado, Aristóteles se define o nos recuerda de alguna manera la importancia que tiene el término medio, mesotes, ¿no? Y eso es lo que hace a una persona virtuosa, a una persona excelente, porque no va ni al exceso ni al defecto. Es decir, por ejemplo, cuando una persona va a la guerra, pueden ser temerarios, eso sería por exceso, pueden ser cobardes, eso sería por defecto, o
pueden ser valientes. Ese término medio es la valentía entre una persona que echaría a correr en dirección contraria o una persona que se aventuraría rápidamente y sin seguir ningún tipo de orden hacia adelante, ¿vale? Entonces, por eso estos ejemplos bélicos que propone también el propio Aristóteles y que con el pianista hemos tratado de actualizar son importantes porque ya no dicen que hay acciones virtuosas y otras que no lo son, sino que las que no lo son no son una y única, sino que son por dos motivos, por exceso y por defecto. Entonces, Aristóteles se pregunta, ¿qué determina la cualidad adecuada de una acción? Y responde que es la recta razón la que se encarga de que la disposición sea una u otra y que sea la correcta. ¿Y cuál es esa acción que sucede en el intelecto? Pues dirá que es la frónesis, que es la prudencia. Una persona prudente es aquella que analiza todos los estadios posibles y toma la decisión más correcta, la más acertada. ¿Y cuál es? Pues precisamente la que está en el justo medio. Entonces, el estagirita, llegados a este punto, el punto de mira y en lo que se fija es que las costumbres son lo que forman el carácter de una persona. Entonces, lo que decíamos antes del arquero, si coge mal y tiene un gesto raro que no debe ser el correcto para llegar a ese punto central y lo sigue postergando, a la larga, en ese largo plazo, no va a llegar a la excelencia o a llegar a tener un tiro perfecto. Y aquí vemos tres cosas. La primera acción, que es el gesto erróneo. La segunda es la disposición, que sería la repetición constante. Y luego la acción 2, que sería después de haber repetido constantemente una acción tras otra, la deriva que tiene. Es decir, si tienes un gesto malo con el arco y lo corriges en la disposición, la segunda acción que tomes se va a acercar a la perfección porque va a ser más correcta que la anterior. Es decir, en la medida que somos conscientes y actualizamos lo que realizamos, vamos a tener una acción que será futura y próxima porque vendrá el encuentro que será más correcta o más adecuada. Entonces está la acción virtuosa, que sería el origen de la virtud. Luego estaría el virtuoso, que sería el modo de ser o la forma de ser, que es lo que vemos, es decir, esa persona es virtuosa. Lo que no vemos quizás son las acciones primeras que hacen o conforman esa persona virtuosa. Y luego sería otra acción virtuosa que sería el fruto de la virtud. A medida que almacenamos o recopilamos diferentes acciones que son virtuosas, una vez recopiladas y aplicado a esa persona virtuosa, tendrá pues eso de la película, ¿cómo se llama esta película que se repite constantemente? El día de la marmota, ¿no? Pues constantemente ese círculo o el eterno retorno con Nietzsche. Entonces es todo un círculo vicioso. Entonces la acción buena genera la disposición buena y la buena disposición lo que genera es la mejor acción. Es decir, una acción duradera y estable, que es lo que necesitamos justamente, dirá Aristóteles, para alcanzar ¿el qué? La felicidad. Y ahora para terminar vamos a pasar a hacer dos esquemas, uno de 5 puntos y otro de 3. El primero, que es de 5, son las 5 características de la virtud ética. Y si has llegado hasta aquí, esto grábatelo porque es de lo más importante que vamos a decir a lo largo del vídeo. Quizá lo menos práctico en tanto a ejemplo se refiere, pero atención. En primer lugar, tenemos que emular las actividades de las personas virtuosas. Es decir, siempre se nos ha dicho, no, pues tienes que coger lo bueno de mí, no lo malo. Eso, la imitación, la emulación. La segunda, el hábito, es esencial para la virtud ética. Tenemos que repetir constantemente lo mismo. Hay una frase de un mago, Gaby Paredes, que es, ¿cómo era? No me acuerdo. La repetición constante de lo mismo, ¿vale? Luego, en tercer lugar, debe ser una acción elegida, tiene que ser voluntaria, porque si es algo que nos impone la ley, cuando esa ley se vaya abajo, nosotros vamos a seguir haciéndolo por inercia y no vamos a adoptar la nueva ley. Entonces, tiene que ser algo voluntario, que nos nazca a nosotros. En cuarto lugar, la tendencia a la repetición. Ahora sí, la frase de este mago Gaby Paredes cobra sentido, la repetición constante de lo mismo. Y en quinto lugar, considerar las acciones como un bien en sí mismo.
Es decir, no como un telos, telos o teleología es lo que va hacia su fin, ¿no? O teleología sería la finalidad, que la finalidad sea en sí misma la acción y no la recompensa de otra cosa, que el hecho de comer sea porque tenemos una necesidad nutritiva y no porque queramos alcanzar un ideal de cuerpo o de canon occidental que sea delgado y que tenga unas características y no otras. Y luego, pasadas las 5 características de la virtud ética, no dianoética, ética, la idea del bien es novedosa en 3 sentidos. ¿Por qué? Porque actualiza esas ideas o esas nociones que son platónicas. El bien no necesita de un conocimiento teórico, que esto va en contra de lo que decía Platón y de lo que promulgaba su maestro, Sócrates. En segundo lugar, la acción correcta no se contrapone a la incorrecta, puesto que hay 2 extremos negativos, el exceso y el defecto. En Aristóteles no hay dicotomías. Hay 3 bases, 3 puentes, 3 escaleras, como queráis llamarlo, y el término medio está justamente en ese centro entre una y la otra. Sería como un péndulo y ese momento justo en el que pasa por el medio sería el mesotes, el punto medio, el aristotélico. Y luego, en tercer lugar, Aristóteles nos dice cómo podemos saber si estamos en un extremo y dice que basta con abstraer nuestras acciones al placer o al displacer. Es decir, cuando lo hacemos de manera placentera y lo hacemos de manera voluntaria, ahí estamos obrando correctamente, y cuando obramos a displacer no lo estamos haciendo. Y también dice que si obramos mal, tenemos que hacer cosas que no nos parezcan placenteras hasta corregirlo y convertirnos en personas virtuosas y que la segunda acción de la que hablábamos antes se convierta en lo correcto. Por eso hay que saber en qué punto estamos obrando y de qué manera lo estamos haciendo para saber si elegir una u otra. Y a la larga, dice, eso que no nos gusta por hábito nos terminará gustando. Este es el resumen con las características de las virtudes éticas, explicadas también las dianoéticas, cómo se aprenden, si por imitación o por esa característica. Y bueno, hemos también visto ejemplos, el del pianista y el del arquero. Si tienes algún ejemplo más, me gustaría que lo dejases en los comentarios para esclarecer, pero yo creo que de una manera muy esquemática hemos podido comprender este segundo capítulo, y ahora vamos a por el tercero, que es un poco más complejo en conceptos. No hay tantos ejemplos, no hay características tan milimétricamente diseñadas para establecer un esquema claro, pero yo creo que se comprenderá también como este, así que vamos al siguiente episodio, el capítulo 3 de Ética a Nicómaco.